Saludos mis hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Es para mí un gozo poder estar compartiendo con ustedes, como siempre, con mis hermanos de la iglesia Círculo de Oración Cuarta. Ustedes me conocen, mi nombre es Emmanuel Paniagua, pero todos ustedes me conocen como Héctor. Un saludo especial a los pastores, a mi queridísimo hermano Ezequiel Soto y a la pastora, a mi tía bella y hermosa Carolina Montero. Agradezco al Señor porque me da esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes y también agradezco de manera especial a mi hermana Maciel, quien fue quien me extendió la invitación para compartir con ustedes un tema interesantísimo. Un saludo especial también a mi queridísima madre Flor María Montero, que sabe que la amo muchísimo. Vamos a orar, hermanos. Me gustaría orar antes de iniciar este tema. Hubiese querido que sea en vivo, pero por algunas dificultades con los dispositivos electrónicos y con los medios que utilizaríamos, no podemos hacerla de manera así en vivo. Pero sí estamos grabando este video y según lo que hablé con mi hermana Maciel, ella va a compartirlo con ustedes en el grupo de la iglesia. Creo que me van a agregar. Yo estaré ahí en lo que ustedes estén viendo el video. Si tienen, después que terminen, alguna pregunta con relación al mismo, pues yo estaré ahí para responder y luego que termine todo, pues entonces me salgo del grupo. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios mío, te damos gracias por tanto amor, Señor. Gracias, oh Padre de la gloria, por tanta misericordia. Gracias, oh Dios del cielo, por habernos dado esta oportunidad, Señor, de compartir, aunque sea a la distancia, Dios, poder compartir esta palabra, Señor, que tú me has dado, Dios mío. Gracias, oh Dios del cielo, te pido, Señor, que tú tomes el dominio, que tomes el control, que tú uses las palabras que salgan de mi boca, que tú puedas bendecir a cada persona, Señor, que va a ver y que está viendo este video, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema de hecho súper importante, y es cómo crecer en el ministerio personal. Yo sé que cuando uno escucha la palabra ministerio, uno inmediatamente piensa en los grandes predicadores, en los pastores, en los famosos apóstoles de este tiempo. Por eso tengo esta pregunta aquí que dice, ¿quiénes son ministros? ¿Cuántos tienen ministerios? Porque desde que pensamos en ministerio solamente pensamos en los pastores, en los evangelistas, en los profetas, en los apóstoles, pero es muy poco probable que nosotros pensemos en esa hermana que barre la iglesia, en los sugieres que siempre están activos ahí cuando hay una actividad, en el hermano que, sí, que funge de mensajero y que hace los mandados. Nosotros no pensamos en esas personas, pensamos inmediatamente en aquellos que son eh, conocidos, porque no sé, yo pienso que esto tiene una explicación y yo creo que es que nosotros no asociamos la palabra ministro o la palabra ministerio con tareas que parecen simples y que algunas parecen hasta denigrantes. Sin embargo, cuando uno se va a la definición de la palabra ministerio, al significado, vemos que en el Antiguo Testamento se utilizaba una palabra hebrea y en el Nuevo Testamento hay tres palabras griegas que definen la palabra ministerio. En el Antiguo Testamento, el vocablo que se utiliza para referirse al ministerio es el término sharat, que significa literalmente, hermanos, atender o servir. Óigame, suena como un poquito paradójico porque para la mentalidad de nosotros un ministro es aquel que predica, es aquel que canta, es aquel que sale en enlace, que sale en televisión, que predica en la radio. Esos son los ministros que nos vienen a la mente cuando hablamos de la palabra ministerio. Pero si se fijan ahí en la pantalla, el vocablo que se utilizaba en el Antiguo Testamento era sharat, que significa atender o servir. Si nos vamos al Nuevo Testamento, yo estuve estudiando un poco ahí en el diccionario bíblico ilustrado Holman y dice que las tres palabras griegas principales que se traducen ministro o servidor poseen una connotación de servicio más que de dominio.
Óigame, las tres palabras griegas principales que se traducen ministro o servidor poseen una connotación de servicio más que de dominio. Ahora entendemos que un ministro es alguien que está en autoridad, que tiene dominio, pero la palabra, los tres términos griegos que en la Biblia se utilizan para referirse a los ministros hacen alusión al servicio, no al dominio. Entonces, por eso es que yo creo que ministro no es únicamente el que tiene el pastor, ministro no es únicamente el adorador, ministro no es únicamente el apóstol, ministro es cada hermano que realiza una función en la iglesia, por más sencilla que parezca, ese hermano tiene un ministerio, ese es el ministerio que el Señor le ha delegado a ese hermano. Si nos fijamos, la palabra diáconos, que en algunos pasajes se traduce diácono, se refiere a alguien que sirve en las mesas. Si usted se va al libro de los Hechos, si no estoy equivocado, en el capítulo 6, cuando se escogen los primeros 7 diáconos, la razón por la que escogieron a los diáconos era porque había una situación en la iglesia. Los hermanos griegos decían que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución de la comida. Entonces, como los apóstoles tenían que dedicarse a la oración y al estudio de la palabra para poder enseñar y poder predicar, entonces se vieron en la necesidad de escoger algunas personas para que esas personas sirvieran en las mesas. Y a eso fue que se les llamó diáconos. Y hay algunos pasajes en la Biblia que aunque en la versión castellana, en español, que nosotros tenemos, encontramos quizás servidor o la palabra ministro, el término que se utilizó en el original griego fue diáconos. Por ejemplo, ahí en la pantalla tienen algunos ejemplos de Marcos 10:43, Efesios 3:7 y 6:27. Las palabras originales que se escribieron ahí fue diáconos y esa palabra hacía alusión al servicio. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento, es la palabra uperetes, que originalmente designaba a los remeros que trabajaban en la parte inferior de los barcos, y leituorgos, que era un sirviente del Estado o del templo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en definitiva aquí? Que un ministro, mis amados hermanos, no es aquel o sea, es un ministro, claro está, el predicador, el pastor, el músico, son ministros, pero ellos no son los únicos ministros. El hermano que barre la iglesia, que limpia, los hermanos que realizan funciones que parecen sencillas, también son ministros, tienen su ministerio. Entonces, lo que les quiero decir es que estas palabras que yo estoy hablando no es únicamente para los líderes, no es únicamente para los pastores, son palabras que van dedicadas para todos ustedes porque todos ustedes son ministros. Si usted realiza una función para el Señor, ese es el ministerio que Dios ha puesto en su mano o en sus manos, y ustedes tienen que realizarlo con muchísima entrega y con muchísimo amor y muchísimo cariño, porque es el ministerio que nuestro Señor les ha entregado, y por ese ministerio, sea cual sea que Dios le haya entregado, usted va a tener que rendirle cuentas a Dios. Por eso realice la función que usted tenga, sea cual sea, con amor, con gozo, con alegría, porque Dios en algún momento lo va a recompensar. No sé cuándo, pero el Señor lo va a recompensar. Ahora, el tema que se nos encomendó es cómo crecer en el ministerio personal. Yo, después de haber orado, mi hermana Maciel se comunicó conmigo y me delegó esta responsabilidad, pues inmediatamente oré, y en mi oración, el Señor, y en mi meditación, el Señor me ministró algunas cosas, algunos consejos que yo quisiera compartir con ustedes. Yo no me considero un experto en la materia, de hecho yo no soy experto en ninguna materia, pero sí creo que estos consejos que voy a ministrarles en esta hora les van a ser útiles a todos ustedes. El primero es: aférrense a Dios, aférrate a Dios, pues Él es quien da el crecimiento. El Señor es quien da el crecimiento. En la iglesia de los Corintios, amados hermanos, había una situación. La iglesia se había fragmentado, se había sectorizado, y los hermanos se identificaban con los líderes principales y tenían a los líderes como si los líderes eran partidos políticos. Unos decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Apolos. Entonces Pablo, el apóstol, para poder corregir esta situación, se ve en la obligación de escribir una carta, y en el capítulo 3 aborda el tema y dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega,
sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Usted está leyendo ese versículo, aquí yo lo estoy leyendo en la versión, nueva versión, en la NBI, en la nueva versión internacional, me imagino que ustedes tienen la Reina Valera del 60, pero es lo mismo. Dice, yo sembré, el apóstol hablando, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Lo que Pablo estaba diciendo, yo sembré la semilla, Apolo la regó, pero quien dio crecimiento a la iglesia de los Corintios fue Dios, mis amados. Parafraseando yo lo que dijo el apóstol Pablo. Y él dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. O sea, esto no es asunto mío ni asunto de Apolos, esto es asunto de Dios, quien fue que dio el crecimiento. Entonces tu ministerio está en las manos de Dios y Dios es que va a hacer tu ministerio crecer. Tú tienes que, hay cosas obviamente que nosotros tenemos que hacer y las vamos a ver a medida que sigamos desarrollando esta conferencia, este tema, pero lo que más nosotros tenemos que hacer, lo principal que tenemos que hacer es agarrarnos de Dios, aferrarnos de Dios, porque el Señor es quien va a hacer crecer nuestro ministerio. Él es que da el crecimiento. Usted puede hacer lo que sea, pero si Dios no está en el asunto, su ministerio no va a crecer, porque el que da, el que otorga el crecimiento es nuestro Señor. Amén. Gloria a Jesús. El segundo consejo, amados hermanos, que yo tengo para ustedes, para que su ministerio crezca, es que mantengan su ministerio espiritualmente saludable. Mantengan su ministerio espiritualmente saludable. ¿Cómo así? Miren, la iglesia para muchas personas es una organización. La iglesia para mí no es una organización, la iglesia es un organismo. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo y los ministerios son miembros pequeños de ese cuerpo que realizan funciones específicas para que ese cuerpo siga creciendo y se siga desarrollando. Imagínese usted un brazo que crezca, pero que los tendones de ese brazo no crezcan, o que el hueso, que simplemente crezca la carne, pero que el hueso se quede pequeño. ¿Usted cree que ese va a ser un brazo funcional? Ese brazo va a ser inútil, no va a funcionar, porque los miembros más pequeños de él no han crecido. Entonces, la iglesia es un cuerpo y los cuerpos por naturaleza deben crecer. Fíjese que un niño nace pequeño, pero ese niño no se queda pequeño para toda la vida. Ese niño, a medida que el tiempo va pasando, empieza a crecer. El crecimiento y el desarrollo de su cuerpo empieza a evidenciarse. Eso pasa con las iglesias. Las iglesias deben crecer de manera natural y los ministerios deben crecer de manera natural, porque la iglesia es un cuerpo y los ministerios son miembros pequeños de ese cuerpo que están vivos y que realizan una función. Entonces, de la única forma que un cuerpo no crece es si ese cuerpo no está saludable, si ese cuerpo está enfermo. Si un cuerpo no crece, porque lo normal es que un cuerpo crezca. Como les decía, un niño nace y no se queda enano, a menos que tenga una enfermedad congénita que no le permita crecer. Si tu ministerio está enfermo, si tu ministerio, si tu iglesia está enferma o tu ministerio está enfermo, tu ministerio no va a crecer. Tienes que tratar en la medida de lo posible de mantener tu ministerio espiritualmente saludable. Tiene que estar saludable. ¿Cómo se mantiene saludable? Alimentándolo con las cosas correctas. Alimenta tu ministerio con la palabra del Señor, porque eso es otra cosa. Si a un cuerpo usted lo que le está dando es comida chatarra, comida rápida, pues ese cuerpo eventualmente se va a enfermar y no va a crecer bien. Entonces nutra su ministerio con la palabra del Señor, con la presencia del Señor. Busque de Dios, aprenda acerca de Dios, conozca a Dios y usted va a ver que su ministerio va a crecer. Usted tiene que mantener su ministerio espiritualmente saludable, amado hermano, si usted quiere que su ministerio crezca. Amén. El tercer consejo que les voy a dar es: no rompan puertas, dejen que Dios las abra. No rompas puertas, deja que Dios las abra. Porque yo traigo este punto aquí a esta conferencia, porque yo he conocido ministros, personas que tienen ministerios que se desesperan, quizás por el deseo de ser conocidos, y no esperan que Dios les abra puertas. No, ellos las tocan y si no se las abren, las rompen. Y las cosas no funcionan así. Usted tiene que esperar que sea Dios que le abra
las puertas. Yo he visto mucha gente, hermanos, que se desesperan. Y a mí, gente que yo conozco, que viven en otra ciudad y que me conocen a mí, y que saben que yo era líder de jóvenes en la iglesia, eh, me llamaban y, oigan, me hostigaban diciéndome: ¿cuándo es que tú me vas a meter a predicar? ¿Cuándo es que me vas a meter a ministrar? ¿Cuándo es que tú vas a hacer esto conmigo? ¿Cuándo es que vas a hacer lo otro? Y yo le voy a decir una cosa: si yo no siento de Dios ponerle a usted a ministrar en mi congregación, pues yo no lo voy a poner, porque esto no es un asunto de brillar, ni de ser conocido, ni de romper puertas. Esto es un asunto de esperar el tiempo de Dios. Espera tu tiempo, que Dios tiene tu tiempo. Dios tiene un tiempo específico para todo. La Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, el tiempo para que tu ministerio explote va a llegar, pero tú tienes que ser paciente. No rompas puertas, espera que Dios te las abra, porque las puertas que Dios abre, absolutamente nadie puede cerrarlas, pero las puertas que Dios cierra, nadie puede abrirlas. Amén. Entonces, cuarto consejo, y espero que estén tomando notas: sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Ese es el cuarto consejo. Sé fiel en lo poco y nuestro Señor te va a poner en lo mucho. Nosotros a menudo queremos, ¿verdad?, que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos abra puertas, queremos que Dios nos lleve a las naciones, pero no somos fieles en lo poco. Queremos, ¿verdad?, vernos predicando en enlaces, si somos predicadores, si somos adoradores, queremos cantar en grandes estadios, si somos músicos, queremos tocar con Jesús Adrián Romero, queremos tocar con Marco Sweet, queremos tocar con Barak, pero no pensamos en evangelizar en el barrio. Soñamos con ir a las naciones, pero el pastor convoca un evangelismo y dice: señores, vamos a evangelizar aquí en el barrio, y nadie quiere evangelizar. Queremos que Dios nos use con milagros, señales y prodigios, pero el pastor dice: señor, vamos para el hospital a predicar y a orar por los enfermos, y nadie quiere ir. El pastor convoca un evangelismo en la fortaleza, en la cárcel, y nadie quiere ir. Ah, no, pero queremos que el Señor nos saque a las naciones. Queremos que el Señor nos lleve para los lugares más recónditos de la tierra, pero entonces no queremos empezar desde abajo, no queremos ser fiel en lo poco. Usted tiene que ser fiel en lo poco si usted quiere que el Señor lo ponga en lo mucho. ¿Tú quieres que Dios te lleve a las naciones? Predica en tu barrio. Si usted se fija, los versículos, el versículo de Hechos 1:8, donde el Señor habla de la promesa del Espíritu Santo, que dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les estaba hablando primero de Jerusalén, que era donde ellos estaban, de Judea, que era una ciudad circunvecina, y de Samaria, que también estaba cerca. Luego, entonces ellos iban para los fines de la tierra. Y quizá pueda hacerse de manera simultánea, pero tú puedes, ok, ciertamente ir si tú tienes la oportunidad, a otros lugares a llevar el Evangelio, pero tu prioridad debe ser tu zona, tu prioridad debe ser donde Dios a ti te tiene. Sé fiel en lo poco, amado hermano, y el Señor te va a poner en lo mucho. Fíjense que dice el versículo que tienen ahí en pantalla, que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, sé fiel en lo poco, amado hermano, y el Señor te va a poner en lo mucho. Punto número 5, y este es importantísimo: huye del pecado. Huye del pecado. Si tú quieres, amado hermano y amada hermana que me estás viendo a través de este video, si tú quieres que tu ministerio personal crezca, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que huir del pecado. Huye del pecado. Aléjate del pecado. Yo creo que se sobreentiende que el pecado es nocivo, que el pecado es peligroso, que el pecado es malo, que el pecado es del diablo. Yo creo que eso se sobreentiende, que a ningún evangélico hay que explicarle eso, porque eso, verdad, debe saberlo. El pecado es malo. El mundo está en la condición que está precisamente por causa del pecado.
Si Adán y Eva no hubiesen cometido la desobediencia que cometieron, pues la historia de la humanidad sería distinta, pero desafortunadamente ellos pecaron y nosotros también. Y por eso estamos viviendo en un mundo así tan podrido y tan contaminado con la maldad. Entonces, mira, el pecado es como un cáncer que carcome el alma del creyente, que carcome tu ser. El pecado, mira, cuando tú estás en pecado, el pecado ralentiza el progreso de tu ministerio y estorba el crecimiento de tu ministerio, porque el pecado te enferma. Entonces tú tienes que huir del pecado. Todavía tú no eres una persona que está viviendo en pecado, pero sino que de repente cayó en pecado, se descuidó y cayó en pecado. Tú sabes que el pecado te va a obligar a hacer una pausa, porque tú tienes que restaurarte, tú tienes que sanarte. Entonces, ese proceso, esa pausa que tú tienes que hacer y ese proceso de sanidad interior que debe ocurrir en ti, hace que el crecimiento de tu ministerio se ralentice y se estorbe. Porque tú no puedes, si tú pecas, si tú cometes una falta, tú no puedes seguir ministrando. Tú tienes que tomarte un tiempo y sanarte. Y luego que tú te sanes, pues entonces tú sigues ministrando. Entonces ese tiempo que tú vas a durar parado es un tiempo en el cual tu ministerio no va a estar creciendo. Entonces, hermano, huye del pecado, aléjate del pecado. El pecado es del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Entonces usted tiene que apartarse del pecado, amado hermano, si usted quiere que su ministerio siga creciendo. Porque como le dije anteriormente, el pecado ralentiza y estorba el crecimiento del ministerio personal de cada uno de nosotros. Amén. Los estoy aburriendo, se están durmiendo, no se me duerman. Para no cantar una cancioncita que cantaba el pastor Bray cuando hacíamos en la vigilia, seguro el pastor Ezequiel se acuerda que decía, usted se está durmiendo, se está durmiendo, se está durmiendo. Entonces, no se me duerma ahí. Sexto consejo, amados hermanos, hagan ejercicios espirituales. Haz ejercicios espirituales. Si usted se fija que cuando una persona quiere mantenerse en forma y quiere hacer sus músculos crecer, aparte de llevar una dieta saludable y una alimentación balanceada, esa persona hace ejercicios, va al gimnasio, camina, corre, hace ciclismo y hace un sinnúmero de cosas porque quiere mantenerse en forma, quiere hacer sus músculos crecer, quiere fortalecer sus músculos. Entonces por eso hace ejercicios físicos. ¿Tú quieres mantenerte fuerte físicamente, crecer físicamente? Haz ejercicios físicos. Ahora, tú quieres crecer espiritualmente. Tú quieres que tu ministerio crezca espiritualmente. Tú quieres que tu ministerio se mantenga fuerte espiritualmente. Pues entonces tú debes hacer ejercicios espirituales. ¿Cuáles son esos ejercicios espirituales? Bueno, ora, amado hermano, ayuna. A la gente ahora no le gusta ayunar, no le gusta orar. Ahora estamos pasando más tiempo en casa, aprovechemos el tiempo y oremos, ayunemos, estudiemos la Biblia, escudriñemos la Biblia. Esos son los ejercicios espirituales que tenemos que hacer. Haga silicio, el silicio que nosotros hacemos no es el silicio, ¿verdad?, bíblico, porque un silicio era un traje que uno se ponía, pero yo le voy a decir una cosa, cada vez que uno se acuesta en el piso y que uno se pasa la noche entera clamando, yo no sé qué misterio esconde eso, pero eso fortalece, yo lo he comprobado. Yo duré mucho tiempo amaneciendo de silicio en círculos de oración central. eh, eh, Algunos de los jóvenes que están allá se van a acordar, mi hermano Leo, mi hermano Juan Carlos, que nosotros vivíamos en la iglesia haciendo silicio y yo le estoy diciendo, yo no sé qué misterio eso esconde, pero eso fortalece. Entonces haga eso, busque a Dios, ore, ayune. Esos son ejercicios espirituales que usted puede hacer y que lo van a fortalecer. Séptimo consejo, estudia y prepárate. Estudia y prepárate, amado hermano que me estás viendo y que me estás escuchando. Mira, a mí me da mucha pena porque antes en nuestras iglesias se desvalorizaba el estudiar, no le dábamos tanto valor porque malinterpretábamos un versículo. Hay un versículo que está en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, que dice, lo tengo aquí. Dice, Él nos ha capacitado para ser sus servidores
de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces era normal escuchar a muchos hermanos decir, mira, no estudies tanto, porque la letra mata. Pero a la letra que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, no es a esa letra, es a la letra de la ley mosaica, a la letra de la ley, porque el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es contrastando los dos pactos, el antiguo pacto con el nuevo pacto. Pablo está haciendo un contraste, una comparación. Fíjese que le está diciendo, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, el espíritu da vida. Él está hablando de un antiguo pacto, dice que nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Si habla de un nuevo pacto, ¿verdad? Es porque está dando por obsoleto el antiguo pacto y está haciendo una comparación con ese antiguo pacto. Entonces Pablo no está hablando aquí del estudio, hermanos. Estudiar no es pecado, al contrario, estudiar es bueno. Hay que prepararse. Yo le voy a decir una cosa, mire, hay lugares, yo estoy seguro, y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en esto, puede diferir de mí, pero hay lugares en los cuales el Señor no nos va a meter, no nos va a permitir llegar por nuestra limitación intelectual, por nuestras limitaciones intelectuales. Hay lugares a los cuales el Señor no nos va a llevar, no nos va a meter. Porque tomemos a Pablo como ejemplo, el apóstol Pablo, quien escribió la carta a los Corintios y ese versículo que citamos, que lo escribió. El apóstol Pablo era un hombre súper docto, un hombre muy letrado. Y si usted se fija, la mayoría de las epístolas que están y las cartas que están en el Nuevo Testamento, ¿quién las escribió? Las escribió Pablo. Si usted compara, por ejemplo, a Pablo con Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro solamente escribió 2 cartas. Y de esas 2 cartas hubo una en la cual él tuvo que auxiliarse de un escriba para que se le escriba, porque Pedro no era tan docto. Pablo sí. Si usted se pone a comparar los ministerios de Pablo y de Pedro, usted va a ver que Pablo fue el apóstol que Dios escogió para predicar a los gentiles. Pablo les predicó a casi todas las naciones gentiles en ese tiempo conocidas, incluyendo a Grecia, que era la cuna del conocimiento de aquel tiempo. Sin embargo, el ministerio de Pedro se circunscribió únicamente a Israel y a Jerusalén. Yo no estoy diciendo, Dios me libre de tal cosa, que Pablo es más importante que Pedro, pero lo que yo sí estoy diciendo es que por las limitaciones quizás de conocimiento e intelectuales de Pedro, el ministerio del apóstol Pablo llegó más lejos. Eso es indiscutible. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero no puede negar que el ministerio del apóstol Pablo llegó muchísimo más lejos que el ministerio del apóstol Pedro. Y Pablo era un hombre bien letrado. Entonces, hermano, estudie, prepárese, vaya al instituto. Si Dios lo llamó al ministerio, vaya al instituto bíblico, al seminario, prepárese, capacítese. Porque como le dije ahorita, hay lugares a los cuales Dios no nos va a meter, quizás por nuestra limitación intelectual. Así que prepárese y usted verá que su ministerio va a crecer. No lo es todo el conocimiento, yo lo sé que no, no lo es todo, la preparación no lo es todo, pero juega un papel preponderante. Próximo consejo, honren a Dios con sus bienes, amados hermanos, honren a Dios con sus bienes. Nosotros queremos que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios nos lleve a las naciones y nos lleve a lugares y que nos prospere, que nos dé cosas materiales, pero usualmente somos infieles con nuestras finanzas, no ofrendamos, no diezmamos. Y yo le voy a decir una cosa, mire, yo sé que en torno al tema económico, en torno a las ofrendas y a los diezmos, gira mucha controversia, pero yo creo, mi hermano y mi hermana, que esos temas, las ofrendas y el diezmo, son bastante bíblicos, que nosotros tenemos que ofrendar y tenemos que diezmar. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios sea fiel para con nosotros, seamos nosotros fieles para con Dios. Honremos a Jehová con nuestros bienes. Miren lo que dice el versículo que tenemos ahí en la pantalla. Dice, honra a Dios con tus bienes. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros
con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios con tus bienes, amados hermanos, y yo les garantizo que su ministerio va a crecer, Dios los va a bendecir, porque Dios ama al dador alegre. No es que Dios lo bendice, Dios lo ama. Dios lo ama. Y amarlo es mucho más grande que bendecirlo. De hecho, la mayor bendición que yo puedo tener es que Dios me ame. El noveno consejo que les doy es que tengan mentalidad de siervos y que le den siempre la gloria a Dios. Tengan mentalidad de siervo y denle siempre la gloria a Papá Dios. Mira, no importa cuál sea tu ministerio, si el Señor empieza a usarte, si el Señor empieza a llevarte a lugares, si el Señor empieza a hacer cosas grandes contigo, no te ensoberbezcas enalteciéndote, creyéndote que tú estás en ese lugar por tu capacidad, por los dones que tú tienes, porque tú eres el mejor predicador, porque tú eres la mejor adoradora, porque tú eres el mejor músico, porque tú eres el mejor maestro de escuela dominical. No te creas nada, no te creas, no te crezcas. Tu ministerio debe crecer, Dios lo va a hacer crecer, tú debes crecer, pero no te crezcas tú mismo. Haz como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ten actitud de siervo. Fíjate lo que dice el versículo que tenemos en pantalla, el primero, de Lucas 17, 9 y 10. Dice, ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Somos siervos inútiles. Esa es la actitud. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hagamos algo, cuando hagamos algo para Dios o cuando Dios haga algo a través de nosotros. Vamos a darle inmediatamente la gloria a Dios y no creernos nada. ¿Saben por qué? Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo Dios lo mira de lejos. Al humilde Dios lo enaltece, pero al altivo Dios lo mira de lejos, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y si tú no quieres que Dios te humille, si tú no quieres que tu ministerio se estanque, no te robes la gloria de Dios. La gloria siempre va a pertenecer al Señor. Siempre pertenecerá al Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, esos son eh, algunos de los consejos. Y el último consejo que tengo, consejo número 10, es que sin importar cuál sea tu ministerio, debes comprometerte con la gran comisión. No importa si tú eres pastor, si eres evangelista, si eres profeta, si eres apóstol, si eres cantante, si eres adoradora, si eres maestro, si eres lo que sea. Eh, Tú debes desarrollar tu ministerio, pero todos tenemos un ministerio en común que es la gran comisión, hacer que el reino de Dios sea ensanchado aquí en la tierra. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que son los versículos de la gran comisión. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No importa cuál sea nuestro ministerio principal, todos tenemos un ministerio común que es hacer discípulos. Si tú quieres que tu ministerio crezca, hay otras cosas que quizás uno pudiera hacer, pero estas son las que el Señor puso en mi corazón. Yo espero que estas palabras hayan sido de bendición para cada uno de ustedes y que todos, incluyéndome a mí, podamos aplicarlas. Muchísimas gracias por su atención. Dios me le bendiga. Todas las cosas que les acabo de decir, yo las voy a publicar quizás mañana en mi blog, en mi página web personal que se llama Heraldos de Cristo. Usted puede buscarlo como www.heraldosdecristo.org.
ahí yo escribo algunas cosas y lo que acabo de hablarles estará escrito ahí en esa página web. Yo voy a estar conectado por WhatsApp. Si después de ver el video usted tiene alguna pregunta para mí, pues yo estaré dispuesto a respondérsela. Así que Dios me lo bendiga y Dios me los guarde.